pero no dejen de hacer esa materia porque no me imagino un profesional que se reciba sin saber concursos. La clase de hoy es insolvencia internacional. Lo primero que tenemos que pensar es de qué hablamos cuando hablamos de insolvencia. O sea, definir, calificar el término insolvencia internacional. La insolvencia internacional da lugar a un proceso universal, así como la sucesión también da lugar a un proceso universal. La quiebra liquidatoria, el concurso preventivo, son figuras que están pensadas para resolver el problema de la insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Es la impotencia del deudor para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores, a las obligaciones con sus acreedores. Ese estado de impotencia patrimonial del deudor tradicionalmente se resolvía desde la antigüedad con la prisión por deudas. Bueno, ahora esa prisión por deudas no existe en el derecho comparado y han surgido figuras que vienen a reparar esa situación. ¿Cómo? Normalmente tomando el patrimonio del deudor, vinculándolo y repartiéndolo proporcionalmente entre sus acreedores. Entre sus acreedores y los defados. Los acreedores privilegiados, o sea, que tienen un privilegio que los terminan bien, se liquidan y se hacen. Esa es la figura clásica que tiene que resolver el problema de la insolvencia, que es la quiebra liquidatoria o la falencia, proceso liquidatorio del patrimonio. Un poco más adelante se pensó, bueno, hay que prevenir el fenómeno de la insolvencia. Si este aparece, proporcionarle al deudor un mecanismo para que puedan tratar de componer las relaciones con sus acreedores y convenir con ellos alguna forma de pago, quita, espera, reorganización de sus negocios. Y entonces aparece la figura del concurso preventivo del problema de quiebra. Si no se consigue cumplir con esas promesas del concurso preventivo, el acuerdo del concurso preventivo, se desencadena la quiebra liquidatoria y se liquida el patrimonio del deudor. Un poco más adelante aparecen el acuerdo, esas son figuras judiciales, o sea, se recurre a un juez, en algunas sedes administrativamente, para realizar este tipo de operaciones de acuerdos. Siempre a través de un proceso arreglado. Más modernamente, en nuestro país han aparecido los acuerdos preventivos extrajudiciales, acuerdos del acreedor con todos o parte de sus deudores, del deudor con todos o parte de sus acreedores, que luego son llevados para la homologación judicial. En el derecho comparado aparecen otras figuras que funcionalmente son equivalentes a estas que nuestro derecho conoce: la suspensión de pagos, la moratoria, las liquidaciones coactivas administrativas, y hay algunas entidades como las compañías de seguros, como las entidades financieras, que son objeto de liquidación judiciales normalmente, o a veces quiebras en algún caso. Entonces, esas son las figuras con las cuales en el derecho comparado se tiende a responder al fenómeno de la insolvencia, y son figuras que reciben distintos nombres y distintas reglamentaciones en el derecho comparado, de acuerdo a los países. Pero son figuras funcionalmente equivalentes. Tienden a reparar la situación de impotencia patrimonial del deudor para atender a las obligaciones con sus acreedores. Esto es conceptualmente la calificación del problema de la insolvencia. Vamos ahora a ver cómo se ha estructurado la respuesta a
a este problema en el derecho comparado. Fíjense que hay dos grandes tendencias que nos muestra el derecho comparado para encarar las soluciones de este tipo de problemas. Están vinculadas orientaciones de distinta naturaleza. Lo que les conté yo es, bueno, cuáles son las figuras que aparecen, pero cómo se estructuran conceptualmente esas figuras. Hay dos grandes sistemas en el derecho comparado. Uno que parte de la idea de estatuto real y otro que parte de la idea de estatuto personal. Aquellas figuras que en el plano del derecho internacional parten de la idea de estatuto personal son las que se vinculan con esa idea romana de que el deudor, de la persona del deudor. El deudor es una persona, como atributo de su persona tiene un patrimonio, su patrimonio es único, esto lo vieron ustedes cuando vieron persona y sus atributos. Si el deudor es uno y su patrimonio es uno, la idea es que el deudor debe responder por las obligaciones con sus acreedores con todo su patrimonio. Entonces, no importa dónde están los acreedores y dónde están los bienes del deudor. El deudor debe responder por la totalidad de su patrimonio, con la totalidad de sus deudas, con la totalidad de su patrimonio. Esta idea base del estatuto, la idea del estatuto personal de raíz romana, nos lleva a pensar que si yo razono con esta perspectiva, ¿cuántos procesos de quiebra tendré? Uno. O sea que estoy mirando el fenómeno de la quiebra con una perspectiva de unidad. Si el proceso es uno, ¿cuántas leyes serán aplicables a este proceso de quiebra? Una. El proceso es uno, la ley que regirá esta liquidación es una, y ha de abarcar, según esta idea, ¿qué bienes del deudor? Todos, o sea, ¿cómo lo llamamos esto en sucesiones? Porque esa es la misma idea que inspira internacionalmente el sistema que rige las sucesiones. La misma tensión que aparece en sucesiones, el otro proceso universal, aparece en materia de quiebras. En sucesiones también tenemos una corriente en el derecho internacional que parte de la idea del estatuto personal y otro que parte de la idea del estatuto real. Estatuto personal, bueno, en sucesiones decíamos el causante, la persona del causante es seguida por sus herederos. Los herederos ocupan la persona del causante, es acreedor, son acreedores, deudores de todo aquello que el causante era acreedor o deudor. ¿Sí? La unidad de la persona. Acá también la unidad de la persona lleva a la unidad del patrimonio. Esta idea de unidad en sucesiones nos llevaba a qué posturas. La postura de la unidad y no, esa es la opuesta. Universalidad, porque alcanza la totalidad de los bienes del deudor. La unidad va unida a la idea de universalidad, porque el proceso de liquidatorio abarca a todo el patrimonio del deudor. Y si tengo un proceso único, con una ley única que abarca la totalidad de los bienes del deudor, los efectos de las decisiones adoptadas en ese proceso, ¿qué características tendrán? ¿Sobre qué países se proyectarán? ¿Entiendes la pregunta o no?
todos los países donde haya bienes del deudor. Los países donde haya bienes del deudor. O sea, los efectos trascienden los límites de un país. Son extraterritoriales. Entonces acá hay tres ideas. Universalidad. Hay tres ideas que van juntas. Unidad, universalidad y extraterritorialidad. Estas son las características de los procesos que se estructuran con una concepción de estatuto personal. Que cae en concurso, en quiebra, el que está en insolvencia es el deudor, la persona del deudor con todo su patrimonio. Entonces la liquidación es una, la ley aplicable es una, alcanza la totalidad del patrimonio del deudor o es universal y tiene efectos extraterritoriales, sobre todo los países. O sea, la idea es dónde se abre este proceso y en algún punto que está vinculado a la persona del deudor. Normalmente es el domicilio del deudor, la sede, el lugar de constitución de la persona jurídica, el lugar de la sede social, donde está situada la persona del deudor. Y la ley aplicable también, normalmente, es la ley del domicilio del deudor, o sea, una ley única vinculada a la persona. Por oposición a esta idea pues, de insolvencia estructurada sobre el estatuto personal, está la idea de la insolvencia vinculada a la idea de estatuto real, que es también con el símil de las sucesiones, ¿no? Es de origen germánico, no es de origen romano, es de origen germánico. La sucesión en el derecho germánico, si ustedes se acuerdan, cuando el causante se muere, los acreedores no siguen la persona del causante. Los bienes quedan abandonados como una herencia yacente hasta que vienen los herederos que aceptan la herencia. O sea, hay un renovado reparto de los bienes. Y acá esa es la idea del estatuto real. La idea del estatuto real es, bueno, el deudor cayó en insolvencia, tiene bienes en distintos países, pero la idea es que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿Y de qué acreedores? Los bienes del deudor en un país son garantía de los acreedores del deudor en ese país. Entonces, no se concibe el fenómeno de la solución del problema con una idea de unidad, sino con qué idea. Sí. Claro, la opuesta a la unidad, que es el fraccionamiento. ¿Cuántos procesos de quiebra voy a tener con este enfoque? ¿Cuántos bienes tenga en el país? ¿Cuántos países donde bienes del deudor haya? ¿No es cierto? O sea, fraccionamiento. ¿Y cuántos procesos? ¿Un proceso? O sea, Varios. podríamos decir pluralidad. Pluralidad de procesos. Entonces no hablamos de unidad, hablamos de pluralidad. No hablamos de universalidad, hablamos de fraccionamiento. Tantos países como lugares donde bienes del deudor haya, tantas leyes aplicables, cada uno con su propia ley, la ley de ese país. La lex concursus es la ley del país donde se encuentran situados los bienes, donde se encuentra situado el patrimonio del deudor a liquidar. Y esta idea entonces de pluralidad, de fraccionamiento, ¿qué efectos atribuirá a los procesos estos fraccionados y plurales? ¿En qué ámbito surtirán efectos esos procesos? O en cada uno que se haya llevado a cabo el proceso en un bien determinado en un país. O sea, ¿será extraterritorial el efecto pretendido? No, dentro de cada país. Dentro de los límites de las fronteras de cada país.
esos sistemas se ocupan de liquidar los bienes del deudor en su país, dentro de los límites de su país. Son territoriales. Entonces estas tres ideas pluralidad, fraccionamiento, territorialidad van unidas a una concepción de la insolvencia sustentada en el criterio real, de origen germánico, renovado reparto de los bienes en beneficio de los acreedores. Estatuto personal, origen romano, unidad de la persona, centrada en la persona del deudor, cuyo patrimonio es único y universal y responde por la totalidad de sus obligaciones, identidad, universalidad y extraterritorialidad de efectos. Bueno, estas dos corrientes polarizaron el pensamiento en el derecho comparado. Si nosotros pensamos un poco lo que dijimos en la primera clase, ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? Evitar el fraccionamiento, que la solución del caso sea una y la misma, cualquiera sea el país donde el caso se plantee. Pareciera que esto nos lleva a comulgar con cuál de estas ideas. Pareciera que la más justa, bueno, la idea de la unidad, yo debo $1 millón, debo $1 millón con todo mi patrimonio, cualquiera sea el lugar donde estén mis bienes, debo atender a todos mis acreedores. Esto es, digamos, un primer pensamiento, ¿no es cierto? Y es una idea que se sustenta en la idea de igualdad entre los acreedores, de la paridad entre los acreedores, de un reparto igualitario de los bienes del deudor para satisfacer las obligaciones con sus acreedores, la idea de que es un patrimonio único que va a ser administrado macro por un funcionario que tiene una visión general de la liquidación y la administración de ese patrimonio de la manera más conveniente. Esto es lo que se da en la realidad de la vida. Si yo abro un proceso en la Argentina y soy un acreedor domiciliado en Francia o domiciliado en Japón, es lo mismo que ser acreedor domiciliado en la Argentina, donde se encuentra el proceso principal que liquida los bienes del deudor. No es lo mismo. No es lo mismo ser un acreedor inmediato que ser un acreedor lejano. No es lo mismo para el síndico administrar la masa inmediata. La masa es el conjunto de los bienes del deudor. La masa de la quiebra, del concurso, la masa de los bienes. Y la otra es la masa de los acreedores. Los acreedores también son una masa, un conjunto. Bueno, no es lo mismo administrar la masa local que administrar la masa con bienes situados en países remotos, ¿cierto? Hay entonces argumentos en favor y en contra de los dos procesos, de las dos corrientes. Lo cierto es que ha sido muy difícil encontrar un fondo común de principios para tratar de realizar la idea de la unidad, porque además hay muchos intereses contrapuestos involucrados en esta práctica. Los estados que buscan defender los intereses de los acreedores locales. ¿Qué buscan? Defender sus créditos fiscales. O sea, que se atiendan las obligaciones fiscales de los bienes que se encuentran en su territorio. Los bienes son parte de explotaciones comerciales. Esas explotaciones tienen empleados. Esos empleados, por insolvencia, caen en un estado donde pierden la fuente de trabajo. Hay que conciliar las necesidades sociales que esa pérdida de la fuente de trabajo quedan. Ni hablemos de que caen solamente en prestadores de servicios públicos. O sea, hay intereses involucrados en un proceso legislatorio de esta naturaleza. ¿Qué hace difícil? Que yo ceda mi ley nacional frente a una ley extranjera, porque el deudor está domiciliado en el extranjero. Si yo tengo que emplear la explotación importante del deudor, radicar en el país. ¿Entiendes? Entonces, estos intereses han hecho
que fuera imposible lograr un acuerdo en los primeros años, por ejemplo, de la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya, desde su creación, vino en el siglo XIX, hasta 1925 hubo 5 conferencias de La Haya. Saben que las conferencias de La Haya se trata de realizar instrumentos, alcanzar instrumentos internacionales que permitan trabajar por la uniformidad, generalmente a través de normas de conflicto acordadas internacionalmente. Pero esto requiere que los países que se sientan en la mesa de negociación se pongan de acuerdo sobre una serie de principios comunes. Como cada país trata de defender estos principios que, como les digo, son sensibles, ese fondo común de principios no fue fácil de lograr durante muchos años. No obstante, algunas experiencias exitosas hubo. Algunas de ellas justamente acá en el Río de la Plata. Nosotros, recuerdan ustedes, lo habremos mencionado varias veces, los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940. Los tratados de Montevideo son 8 tratados sin cada tanda, ¿no? El tratado del 89, uno de ellos es el de Derecho Comercial Internacional, y contempla la quiebra, la llama la falencia del comerciante dentro de los países vinculados a los países parte: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Colombia. A los 50 años se revisaron los tratados del 89, salieron los tratados del 1940. 8 tratados revisaron los tratados anteriores. El de Derecho Comercial se divide en 2, Derecho Comercial Terrestre y la navegación comercial. En el Derecho Comercial Terrestre se contempla la quiebra. Falencia en el Tratado del 89, quiebra en el Tratado del 40. Y allí hubo soluciones unificadoras. Nos pudimos poner de acuerdo entre los países del Río de la Plata. Entre estos países que les he mencionado, Argentina, Paraguay y Uruguay están ligados por el Tratado del 40, que desplaza el del 89 por ese tratado posterior que deroga la anterior, en la misma materia. También hubo otra experiencia exitosa en Centroamérica. En 1928, el Código de Bustamante, el Código de La Habana, es posterior a Montevideo del 89, anterior al del 40, que sigue bastante de cerca los lineamientos del 89, el Tratado del 89, Código de Bustamante, que también consigue una experiencia unificadora. En Europa no hubo posibilidad, salvo una experiencia en la Unión Escandinava del año 33. Pero esto pasaron 100 años. No es posible, a pesar de que hubo distintas iniciativas, el Consejo de Europa, la Comunidad Económica Europea, bueno, la Conferencia de La Haya, ya les comenté facilmente, no podían ponerse de acuerdo. En el ámbito de la Unión Europea, los países de la Comunidad Económica Europea, anterior al Tratado de Maastricht, el Tratado de Roma, bueno, ahí hubo varios proyectos, una comisión de Estambul, después una convención de Bruselas sobre los procesos de insolvencia, que no llegó a ser firmada por todos los países de la Comunidad Económica Europea. Después del Tratado de Maastricht, cuando se crea la Unión Europea, entonces se toma ese modelo de la Comunidad Económica Europea, de la Convención de Bruselas, y se elabora un reglamento europeo que comunitariza la idea de la Convención de Bruselas y crea un reglamento europeo uniforme para todos los países europeos. ¿Sobre qué ideas? Sobre una idea que había trabajado una de las organizaciones internacionales que más trabaja por la uniformidad del derecho internacional privado que nosotros hemos mencionado, que es la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Comercio Internacional. Esta Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Comercio Internacional, ¿cuál es la sigla de la Comisión de Naciones Unidas? En inglés eso es Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. La Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Comercial Internacional es la UNCITRAL, con sus siglas en inglés, o l'UNCI con sus siglas en francés. Bueno, UNCITRAL
Nulby es la misma, en el año 1997 propone a los países dentro del ámbito de Naciones Unidas, es aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1997, una ley modelo de insolvencia transfronteriza. ¿Es un tratado? No, es un modelo. Ley modelo, lo que el término dice. Que las Naciones Unidas le propone a los países parte de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que ellos trabajen ese modelo en su derecho de fuente interna, en su derecho internacional de la fuente interna, incorporen ese modelo como una ley de insolvencia transfronteriza interna para manejar los casos de insolvencia transfronteriza con el mayor grado de aproximación posible al modelo. No es que tengan que seguirlo fielmente, le pueden introducir las modificaciones para adecuarlo a la idiosincrasia de su país. Pero la idea ¿cuál es? Que si ustedes son acreedores en un país de un deudor domiciliado en el extranjero y tienen que ir a litigar al extranjero, bueno, se encuentren con una ley que es parecida a la que ustedes tienen y sepan cómo los van a tratar, cuál va a ser su suerte, o sea, puedan encontrarse con un escenario parecido, aunque haya algunas pequeñas diferencias. Entonces, esta ley modelo de insolvencia transfronteriza hizo buen camino, 62 países la incorporaron, 65 jurisdicciones, y proponía un esquema muy parecido al que tomó la Convención de Bruselas y que tomó este reglamento europeo que les mencioné hace un rato, que se aprobó después del Tratado de Maastricht en el año 2000. Es el reglamento europeo 1346. O sea que estos son los instrumentos que hay en el derecho comparado. ¿Sobre qué idea se pudo armar esta convención de ese reglamento europeo y esta ley modelo? Era claro que si teníamos que ponernos de acuerdo en una ley única, los países que regían los procedimientos por sus leyes nacionales no querían aplicar sus leyes nacionales. Entonces, uniformar las leyes no era el camino. Imponer una ley única que gobernara todo el fenómeno de la quiebra no era el camino. Sobre todo porque los países solían tener sus propios procedimientos y abrir sus propios juicios de quiebra. Entonces la idea era ponerse de acuerdo sobre ciertas relaciones de prelación y de cooperación internacional sobre la base del reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras que tuviesen pautas que fueran compatibles, siempre que yo pudiera a su vez imponer determinadas condiciones. Por ejemplo, nosotros, les cuento que Argentina tuvo 3 proyectos sobre la ley modelo. La ley modelo de 62 países la han adoptado países centrales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Japón, gran cantidad de países africanos, México, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Colombia, Chile, Brasil. Argentina no, tuvo 3 proyectos, el último me tocó intervenir, proyecto de Justicia 2020, pero los proyectos que tuvieron el Estado parlamentario lo perdieron y estamos lejos de esas líneas. ¿Cuál es la idea? La idea para tratar de acercar posiciones. Una armonización entre procedimientos, reglas de cooperación, de reconocimiento y ejecución de procesos extranjeros que pueden ser reconocidos, convenir que hay un proceso que es principal, que es el centro principal de los negocios del deudor, pero que también hay procesos que hay que respetar, que son los procesos nacionales que se arman en los lugares donde existen establecimientos del deudor, donde hay bienes y donde se ha declarado un proceso secundario, porque el principal es el del centro principal de los negocios del deudor. Esos son procesos secundarios
pero que son respetados. Se reconoce el proceso principal, pero se le da preferencia al proceso secundario, en el país donde hay un proceso secundario. Se presta cooperación para la administración y para la seguridad de los bienes, para la liquidación de los bienes. Cuando el proceso extranjero es reconocido, pueden liquidarse los bienes con preferencia de los saqueadores locales si no hay un proceso local, pero siempre respetando ciertas reglas de armonización entre procedimientos. Si no hay un procedimiento local, se abrirá un procedimiento para prestar cooperación, pero con determinadas reglas que preservan intereses locales. O sea, esta es un trabajo, una ley compleja, pero que permite esta armonización, no sobre la base de uniformar leyes aplicables, de armonizar procedimientos. ¿Entienden cuál es el enfoque? A nivel de derecho de fuente interna, los países han tenido una preeminencia. Países fraccionadores, sobre todo, bueno, ninguna de estas formas pura, ¿no? Puro sí, por ejemplo, Japón, nosotros también, con una línea bastante pura. En la línea de la universalidad, los anglosajones, con la idea del Commonwealth y sus procedimientos no reglados, pero en el medio procedimientos eclécticos o intermedios, que combinan rasgos de los dos. La línea de un citral, la línea del reglamento europeo, están en estos procedimientos eclécticos. O sea, reconocen un proceso principal y procesos subordinados. La línea ecléctica la veo un poco también en el US Atlantic Code americano, ¿no? Reconocer un forum convenience, un proceso extranjero principal, prestarle cooperación al ritmo en Sila y Pacific en Estados Unidos, si el proceso extranjero garantizaba determinadas pautas de comité que permitían brindarle cooperación, reconocimiento. La comité era un forum convenience. Argentina fue reconocido forum convenience en varios procesos internacionales, en FARGO, en Martes Interama, y conseguimos liquidar bienes en beneficio de los procesos locales porque aquellas leyes nos reconocían esta calidad de forum convenience. Era el chapter 11 de la US Atlantic Code americano, ¿no? El capítulo 11. Luego Estados Unidos entra a la ley modelo y aparece el chapter 15, que es el que tiene un procedimiento que sigue ahora el sistema de la ley modelo. Bueno, este es un poco el panorama que nos da el derecho comparado. Es un panorama bastante complejo y difícil, ¿no? Porque junto a esto los países, son 197 los países de Naciones Unidas, 65 jurisdicciones, pero 63 países han entrado en esta línea. El resto sigue manteniendo sus reglas de derecho internacional privado, entre ellos nosotros, que no hemos entrado en la línea de cooperación de la ley modelo. Entonces, hecho esta introducción para que ustedes vean cuál es el panorama del derecho comparado, vamos a ver cuál es el derecho internacional privado en materia de insolvencia vigente en la Argentina. De fuente internacional y de fuente interna. Derecho internacional privado, tratados y convenciones, y de fuente interna. Y vamos a tratar de ver en qué sistema se engloban estos instrumentos que están vigentes en nuestro país. ¿Sí? Con esto abrimos un poco la cabeza al problema. Ahora vamos a nuestras soluciones individuales. ¿Alguna pregunta sobre esto? Cuando decías el capítulo 11 y 15, es del proyecto Del US Atlantic Code, del Código de Bancarrotas Americano. Hoy en día están en el capítulo 7 es la liquidación interna americana. El capítulo 11 es la liquidación, las reglas de liquidación internacional que tiene Estados Unidos, y el capítulo 15 es la ley de insolvencia transfronteriza.
ha desplazado al chapter Ley. Bueno, ¿cuál es nuestro derecho de fuente internacional? Les dije que tratados y convenciones, ustedes saben, Reforma Constitucional del 94, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 27, dos instrumentos, ¿no?, vigentes en Argentina, preferencia, prioridad de la fuente internacional sobre la fuente interna. ¿Qué tratados internacionales tenemos en esta materia? Los dos que les mencioné. Los tratados del 89 y del 40. Fíjense los más antiguos que hay en el mundo para regular esta materia a nivel internacional. Son dos tratados que entre sí son muy parecidos. Artículos 35 a 43 del Tratado del 89 y artículos 40 a 53 del Tratado del 40. 35 a 48 del Tratado del 89 y 40 a 53 del Tratado del 40. Muy parecidos entre sí con algunas pequeñas diferencias. Yo les voy a leer los artículos y ustedes me van a decir qué sistemas o sistema sigue el Tratado del 89 y el Tratado del 40. Fíjense, les leo el artículo 35 del Tratado del 89, el 40 del Tratado del 40. Dice así: son jueces competentes. Una primera advertencia. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene acá la relación, aquello que les dije en la primera clase, la relación entre ius y forum? O sea, yo tengo que pensar, a mi deudor está en quiebra, ¿dónde voy a ir con mi crédito insoluto a pedir? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Dónde me tiene que pagar el crédito? ¿Dónde el deudor tiene bienes? Foro. ¿Dónde planteó el problema? Segundo problema. ¿Qué derecho va a aplicar ese juez? ¿Sí? Nuestro primer pensamiento es resolverlo con nuestro derecho interno. Si nosotros somos acreedores o deudores, tenemos que pensar dónde nos conviene ir y qué van a hacer esos jueces con nuestro crédito. O dónde voy a terminar, si soy el deudor, y qué va a hacer ese juez con mi patrimonio. Relación entre ius y forum. O sea, donde me lleven mis acreedores, ¿va sobre estatuto personal con unidad o sobre estatuto real con fraccionamiento? Yo, acreedor, tengo que ir a demandar, donde hay bienes del deudor. ¿Qué me va a decir el juez? ¿Me va a responder con estatuto personal, con estatuto real, con fraccionamiento, preferencia de los acreedores locales, con unidad, o con un sistema intermedio de cooperación entre procedimientos que puedo obrar en un país y me va a reconocer el otro? ¿Entienden? Importancia del ius y el forum, fundamental. ¿Dónde me conviene plantearlo? ¿Dónde debo plantearlo? A veces no donde yo me conviene, ¿dónde lo tengo que hacer? Y no tengo más remedio que hacerlo ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces fíjense, Tratado de Montevideo. Tengo para eso conocer el derecho de cada país y sus reglas de jurisdicción internacional en la materia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Qué dice el artículo 40 del Tratado del 40? Igual al del 35 del 89. Son jueces competentes para declarar la quiebra los del domicilio del comerciante o sociedad mercantil. Una diferencia entre el Tratado del 40 y el del 89, la falencia, el Tratado del 40 habla de quiebra, el del 89 falencia, el del 89 habla del comerciante, el del 40 del comerciante y sociedad mercantil, un poco más avanzado, ¿no? Son jueces competentes para declarar la quiebra, los del domicilio del comerciante o sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otros u otros estados
o título en algunos o algunos de ellos agencia sucursal o representación, agencias sucursales o representaciones que obren por cuenta y responsabilidad de la casa principal. Sistema de unidad o de fraccionamiento. Vuelvo a leer. Son jueces competentes para declarar la quiebra los del domicilio del comerciante o sociedad mercantil. Aún cuando el comerciante o la sociedad practiquen accidentalmente actos de comercio en otros estados. Y aunque tengan agencias sucursales o representaciones que obren por cuenta y responsabilidad de la casa principal. Si aunque esté actuando en distintos países, puede el domicilio de la unidad o fraccionamiento. Unidad. Bien. De acuerdo a esta idea de unidad, el código, el tratado dice después, en el capítulo 42 o 43, declarada la quiebra, se efectuarán publicaciones legales por los demás países donde existan bienes del deudor y se trabajarán medidas cautelares y medidas provisionales de seguridad de los bienes. Y dice después ciertos modos especiales de publicidad que enseguida voy a hablar sobre ello. Dice, si se traban las medidas cautelares y de seguridad, dentro de los 60 días posteriores, durante 60 días se van a publicar avisos en diarios de máxima circulación, dice el Tratado del 89. Por 30 días se van a publicar avisos en diarios de máxima circulación, dice el Tratado del 40. O sea, se abre un periodo de publicación por 30 o por 60 días según el tratado, luego de que se han trabado las medidas cautelares. Y vencido el último día de publicación, se abre un nuevo periodo de 60 días, en ambos tratados son 60 días, en los cuales los acreedores locales, esto es la quiebra única, que estaban en los otros países, los acreedores locales de los otros países pueden pedir la apertura de un proceso local para liquidar los bienes del deudor con preferencia de los acreedores locales en procesos que van a ser llevados por jueces de ese país con las leyes de ese país. Leo la ley. Dice, los acreedores locales, luego que quieran las medidas preventivas, publicar los avisos por 30 a 60 días, podrán dentro del término de 60 días contado a partir de la última publicación a que se refiere el artículo anterior, promover en el respectivo estado, o sea, todos los otros estados, un nuevo juicio de quiebra contra el partido concursado civilmente si no procediera a la declaración de quiebra. En tal caso, los distintos juicios de quiebra se seguirán con entera separación y serán aplicadas respectivamente las leyes del Estado donde el procedimiento radica. ¿Qué pasó? El sistema de unidad admite una pluralidad, un fraccionamiento como de masa subordinada, ¿no? Porque después, acto seguido, si este proceso se liquida y hay un remanente, se van a comunicar el remanente a los otros procesos. O sea, sigue subsistiendo la unidad. Pero hay como una liquidación, procesos locales en beneficio de los acreedores locales. Y lo que quede se comunica a los otros. En el Tratado del 89, los únicos que tenían preferencia de acreedores locales eran los de los otros estados. Al proceso principal podían ir todos. En el Tratado del 40, eso se corrige. Y todos, incluso los de la masa principal, tenían preferencia de los acreedores locales. O sea que combinan los dos sistemas.
podría no pedir los acreedores locales que se haga la liquidación del proceso local. Es voluntario para los acreedores locales. Pero si lo hacen, el sistema se convierte en ecléctico. Es un proceso mixto, admite proceso subordinado. Y no termina acá la cosa. Porque el artículo 36 del Tratado del 40 y el 41, perdón, del 89, y el 41 del Tratado del 40, dice, bueno, todo está bien el principio de unidad, pero si el deudor tiene, o el fallito, tiene dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios, serán competentes para conocer el ejercicio de quiebra de cada uno de ellos los jueces o tribunales de sus respectivos domicilios. Fíjense, unidad con cierta concesión así mixta, pero siempre es el deudor, el mismo deudor que actúa accidentalmente en otros países o que tiene sucursales que obran por cuenta de la casa principal. Pero este artículo, el 41 y el 36, son dos artículos, en un tratado y en el otro, contemplan la hipótesis de que el comerciante tenga explotaciones, pero que no estén económicamente vinculadas entre sí, pero pertenecen al mismo comerciante. Sí, son parte del patrimonio del mismo comerciante, pero las casas son económicamente independientes y no se exterioriza una vinculación, supongamos una empresa en un comercio en el Uruguay y un comercio en la Argentina, que pertenecen al mismo comerciante, para mí una sociedad mercantil, pero no se exteriorizan como una sucursal de la otra. Funcionan como económicamente independientes y se publicitan como independientes. No es que obran por cuenta y responsabilidad de la casa principal, como con una agencia sucursal de representación de la casa uruguaya, o la de Uruguay agencia sucursal de representación de la casa argentina. ¿Entienden? Cuando esto se da así, estas explotaciones, estas casas comerciales, pueden declararse en quiebra independientemente. O sea, allí vamos a qué sistema. ¿Cuál sistema? Fraccionamiento. O sea que esto es tratar de conseguir unidad. Unidad mixta y fraccionamiento. Es un tratado complejo. Fíjense, muy antiguo, pero combina rasgos que encontramos en la ley de insolvencia transfronteriza y que encontramos en el reglamento europeo, porque estas masas subordinadas, estos procesos que pueden haber los acreedores, son parecidos a procesos secundarios, subordinados, tienen un parentesco, ¿no? Pero es un sistema complejo que permitió armonizar un fondo común de principios que hizo posible que estos tratados existan. Bueno, en los dos tratados se reconoce la legitimación del síndico, del proceso principal, para poder peticionar en todos los procesos, impugnar créditos y ejercer la representación de los intereses comunes del proceso que sigue siendo en sustancia único. Se reconocen privilegios, los privilegios contraídos sobre determinados bienes, aunque los bienes seguros del lugar se reconocen, o sea, han sido realizados perfeccionados antes del proceso de quiebra, los efectos personales de la quiebra. En el Tratado del 89 había que rehabilitar al partido en todos los procesos que se abrieran. En el Tratado del 40 los efectos personales se manejan por la ley del lugar del domicilio del deudor y por la rehabilitación del país del domicilio del deudor basta. Pero y además hay un reconocimiento
mientras que el procedimiento acá armado sirve para todos los procesos que hay funcionalmente equivalentes entre los países partes. Porque no todos los países, hay países que tienen moratorias, nosotros no las tenemos, nosotros tenemos concursos preventivos, tenemos quiebra, otros países tienen suspensiones de pago. Bueno, el proceso del artículo 53 del Tratado del 40 lo dice con bastante claridad. Dice, las reglas referentes a la quiebra que prevé el tratado son aplicables cuando corresponda a las liquidaciones judiciales, a los concordatos preventivos, a la suspensión de pagos, moratorias, otras instituciones análogas que puedan existir en los Estados partes, para que sean funcionalmente equivalentes. ¿Sí? Bueno, este es el derecho, a grandes rasgos, el derecho convencional que nosotros tenemos vigente en materia de insolvencia. Ahora vamos al derecho de fuente interna. Estos tratados se aplican en los países donde Argentina es parte. Tratados, solo los tratados de Montevideo, en una fuente internacional. El resto de los países, ¿qué aplicamos en una quiebra internacional? Bueno, cuando uno el no reciba mercado. Nuestro derecho internacional se llama fuente interna. ¿Dónde están las reglas? En la ley de concursos o quiebras. Ahora, 24.522, que en su fórmula actual está armada sobre lo que fue el artículo 4, y hay reglas en el 1, el 2 y el 3. Lo primero que tenemos que tratar de identificar es en cuál sistema estamos nosotros, ¿no? Fíjense que si ustedes leen el artículo primero de la ley de quiebras, segundo párrafo, ¿alguien lo tiene? Primero, segundo párrafo de la ley 24.522. Tiene un subtítulo que dice que universalidad. Léalo. Universalidad. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados. O sea, ¿en qué sistema nos encontramos? Si leemos el artículo primero, sí. Sistema de unidad, parecía que estamos en este paraíso ideal de la unidad. Sin embargo, dice salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto a bienes determinados. Y una de las exclusiones legalmente establecidas es la financiación. Fíjense, artículo segundo, habla de los sujetos comprendidos dentro, que pueden ser declarados en concurso en el país. Y el segundo párrafo dice, se consideran comprendidos. Y el inciso segundo que dice. Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes Bueno. existentes en el país. Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país. O sea, pueden ser declarados en concurso en el país deudores que no estén en el país, que estén en el extranjero, pero no con una vocación universal, solo respecto de los bienes existentes en el país. Nosotros declaramos la quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero, no somos el país del domicilio del deudor, o sea, no seguimos la idea de unidad a ultranza, porque si no, no seríamos competentes. Nos arrogamos competencia porque acá están los bienes, foro del patrimonio, pero solo respecto a los bienes existentes en el país. Y no decimos nada de que vamos a reconocer las tierras extranjeras por bienes existentes en el país. No. Sujetos comprendidos, todos los que están en el país, si ustedes leen el inciso primero, el patrimonio del fallecido, los deudores, las personas de existencia visible, existencia legal, de carácter privado, las sociedades, en las que participe el Estado Nacional, municipal o provincial, cualquiera sea el porcentaje, el patrimonio del fallecido y los deudores domiciliados en el extranjero. Solo eso respecto a los bienes existentes en el país. Esto es una limitación a la función de la jurisdicción de los tribunales locales. ¿Ha habido alguna excepción a esto? Sí. En algún caso se dice, bueno,
aunque no haya bienes existentes en el país, en el caso de American, por ejemplo, se invocó que el deudor no tenía bienes en el país, pero no lo tenía porque se había insolventado en perjuicio de los acreedores. Y tenía acreedores en el país. Entonces los acreedores pidieron abrir un proceso en el país, aunque no había bienes, para recomponer el patrimonio del fallido y poderle liquidar los bienes que había dispuesto fraudulentamente. Eso se admitió. Excepcionalmente, hay un par de casos. Pero se ha admitido esa posibilidad con dictamen favorable. La Fiscalía de Cámara lo ha seguido la Cámara. Y American es uno de los casos. Dictamen fiscal. Capítulo 3. Artículo 3. ¿Quién es el juez competente para estos casos de deudores domiciliados en el extranjero? Si no tiene un domicilio acá, ¿cuál es el juez competente? Con la idea de universalidad tendría que ser el del domicilio, pero no, porque no estamos reconociendo una quiebra del Estado en el extranjero. El inciso quinto dice, tratándose de deudores domiciliados en el exterior, léalo, usted lo tiene, ¿no? Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país, a falta de este, entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso. Si el deudor tiene una administración en el país, pues tiene un campo, que lo administra, bueno, en el lugar donde está la administración de sus bienes. Puede tener la administración en Buenos Aires de campos que tienen en distintas partes del país. Puede ser que no tenga una administración, que tenga dos campos con establecimientos. Bueno, el lugar del establecimiento. Y si tiene varios en distintas provincias, ¿cuál es el juez competente? Ahí el criterio jurisprudencial ha sido el lugar donde está radicado los bienes de mayor dominio económico, el mayor dominio económico de los bienes. ¿Sí? Bueno, hasta ahí el deudor domiciliado en el extranjero. Luego pasamos al artículo 4, que es el corazón de la regulación de la insolvencia internacional, la fuente interna. Para entender esto, este artículo 4, yo les voy a hacer una pequeña historia de las fuentes del artículo 4, porque así van a poder entender los problemas que el artículo 4 trae consigo. Nuestro país reguló desde el Código de Vélez Arfield y Acevedo, 1861, 1867, la quiebra internacional. Se copió a Macé, un autor francés, y nosotros regulamos la quiebra. También en la reforma, derogó el Código de Comercio de Vélez, la ley 1902 también contemplaba la quiebra internacional. La mejor regulación apareció con la ley Castillo, la 11719, en el año 1933. El artículo 7 de la ley Castillo tenía dos párrafos. Un primer párrafo que decía lo siguiente: el concurso declarado en el extranjero, ustedes saben que el concurso, a una persona, la quiebra declarada en el extranjero, a una persona se le decreta una quiebra, nadie puede comerciar con él. Si alguien le cobra algo del fallido, tiene que devolver lo que cobró. La operación que haya realizado el fallido con acreedores son actos inválidos, porque está decretada la quiebra, el fallido está desapoderado de sus bienes, son inválidos los actos que realice luego del decreto de quiebra. Un concurso declarado en el extranjero tiene ese efecto respecto de los acreedores que se encuentran en el país. Ustedes recuerdan Cenicienta, ¿sabe dónde te aprieta el zapatito? Bueno, ustedes sabrán todo lo que no saben o no se imaginan de la quiebra de lo que les estoy diciendo y procurarán los medios para llenar los baches conceptuales que puedan tener. Pero más o menos me van siguiendo.
El que no entienda lo que estoy diciendo, pregúnteme, que sé comprender que no saben quiebras. ¿Sí? Entonces, si hay una declaración de quiebra en el extranjero y le damos a la declaración de quiebra extranjera el efecto que tiene una quiebra, los deudores domiciliados en el país quedan a merced de la quiebra extranjera. Pero no. La declaración de quiebra en el extranjero, dice este artículo 7, no puede invocarse contra los acreedores del deudor que se encuentran en la Argentina, ni para disputarle los derechos, ni para pretender derechos sobre los bienes que estos hayan adquirido en el país, ni para disputarle derechos sobre o anular actos que hayan celebrado con el fallido. O sea, inoponibilidad de la quiebra extranjera frente a los acreedores locales. Inoponibilidad de la quiebra extranjera frente a los acreedores locales. Primer principio. Segundo párrafo contemplaba otra hipótesis. Decía, bueno, hay un concurso en el extranjero, quiebra en el extranjero, pero también se decreta una quiebra en el país. Aquí sí, la quiebra argentina, universalidad, alcanzaba la totalidad de los acreedores. Y como se liquidaban los bienes, todos los acreedores podrían ir sobre estos bienes. ¿Qué acreedores? Por supuesto, los acreedores de la Argentina. ¿Y los acreedores fuera de la Argentina? Y los acreedores fuera de la Argentina, no lo decía expresamente el artículo 7, pero se entendía que también podían ir en igualdad de condiciones con los acreedores locales para liquidar los bienes, ¿no? Con esta idea de universalidad. Podían concurrir también los acreedores locales. Y los acreedores de un concurso extranjero, estos acreedores no estaban en la misma situación de estos otros, porque estos ya estaban participando en un concurso extranjero y estaban beneficiándose con la liquidación de los bienes del deudor en ese país. ¿Me siguen? Entonces los acreedores que pertenecieran a la masa de un concurso abierto en el extranjero quedaban postergados frente a los acreedores locales y a aquellos que habían concurrido al concurso local. Estos acreedores solo podían concurrir sobre el saldo que quedara luego que, la palabra que utiliza es sobrante, sobre el sobrante después de liquidados los bienes locales. Fíjense, palabrita también, o sea, era una postergación en la hipótesis de pluralidad de concursos. Entonces, dos principios. Inoponibilidad del concurso extranjero frente a los acreedores locales, y acá no había concurso. Segunda idea, ¿se decreta una quiebra en el país? ¿Se decreta una quiebra en el país? Todos los acreedores pueden ir a cobrarse del producido por la quiebra local. Los acreedores que estaban en la Argentina, pero también los del extranjero, en igualdad de condiciones, salvo que estos extranjeros pertenecieran a la quiebra extranjera. En ese caso, tenían que esperar que se liquidaran los bienes locales y quedaron sobrantes, porque ellos ya se habían beneficiado de una quiebra y podían ir sobre el sobrante dentro de esta misma masa, ¿no? Decía así el artículo. Declarada también la quiebra por los tribunales de la República, no se tendrá en consideración a los acreedores que pertenezcan al concurso formado en el extranjero, sino para el caso en que pagados íntegramente los acreedores locales quedara sobrante.
No se hablaba de estos que estaban afuera, y los otros países que no eran el concurso extranjero, pero se entendía que quedaban postergados solo los acreedores extranjeros que integraban un concurso extranjero, ante pluralidad de concursos. Si no había pluralidad de concursos, los otros acreedores podían ir y cobrarse en igualdad de condiciones. Esto fue así hasta el año 1972, que se declaró, se sancionó la ley 19.551, la ley de concursos de 1972. Perdón. Sí. Pero ¿por qué los acreedores, digamos, que no habían, nacionales, digamos, que no habían concurrido al concurso internacional, los nacionales, ¿por qué no se podían presentar a ese concurso? Si se hubieran presentado allá, Sí. porque los hubiera admitido aquel concurso, serían parte del concurso extranjero. Ah, Estarían postergados. Porque la postergación era para todos los acreedores que formaban parte de la masa extranjera en beneficio de los acreedores locales. Normalmente la idea era que aquellos también eran fraccionadores y a veces se aceptaba el acreedor extranjero y a veces no. ¿Sí? Pero nadie decía, los extranjeros pueden venir y cobrarse. claro. Nosotros tampoco lo decíamos. La doctrina entendía que los postergados eran los que pertenecían a una masa extranjera, que había pluralidad de concursos. Y la doctrina interpretaba que los otros, que no formaban parte del concurso extranjero, podían verificarse y cobrar en igualdad de condiciones. La ley no lo decía expresamente. La ley 19.551, el artículo 1 muy parecido al actual, el 2 muy parecido al actual, el 3 muy parecido al actual. El 4, muy parecido a este, al primer párrafo del artículo 7, pero con una diferencia. Una primer línea que decía, le daba una relevancia a la quiebra extranjera. No hablaba de quiebra, ahora se hablaba de concurso. Porque la 19.551 no distingue entre concurso civil y concurso mercantil, a todo lo llama concurso. Una cosa me olvidé decir, los tratados de Montevideo hablaban del tratado, los dos tratados de la quiebra del comerciante, ¿no? Y el concurso civil no estaba previsto entre el no comerciante, no estaba previsto en el Tratado del 89, pero en el del 40 sí. En lugar de quiebra se habla de concurso del no comerciante, del concurso civil, y no estaba regulada en los tratados de derecho comercial, ni tampoco en el de derecho civil, en el derecho procesal. En el derecho procesal internacional 1940 está el concurso civil de acreedores, para el no comerciante. Bueno, acá la ley 19.551 hace desaparecer la diferencia entre concurso civil y concurso mercantil que tenía la 11.719, y solo se habla de concurso y es para comerciantes y para no comerciantes. Bueno, ¿qué dice el artículo 4? Aparece una primera línea en el artículo 4 sobre esta figura que dice: el concurso extranjero es inoponible a los acreedores locales para disputarle derechos sobre bienes que se hayan negociado con el concursado o para anular actos que hayan realizado con el concursado, pero este concurso extranjero puede ser invocado como causal para la apertura de un concurso local, de un concurso argentino. ¿Se está reconociendo la sentencia extranjera de quiebra? El mismo concurso extranjero puede liquidarse, reconocerse y liquidarse en el país los bienes en beneficio del concurso extranjero. ¿Estamos execuaturando la sentencia extranjera de quiebra? No. Estamos reconociendo la aptitud del concurso extranjero de causar
un concurso local distinto, un nuevo concurso local distinto, fraccionamiento, derivado. El concurso extranjero, sin embargo, es inoponible a los acreedores locales. Esto como regla. Pero podemos invocar el concurso extranjero, cualquier acreedor cuyo crédito fuera pagadero en la Argentina o el deudor, invocando ese concurso extranjero podían abrir un concurso local. Y acá se ahorraban probar el estado de impotencia patrimonial a través del hecho revelador del estado de cesación de pagos, citar al deudor a dar explicaciones, o sea, los trámites previos para declarar un concurso local. Solo invocando que estaba en quiebra afuera, podía decretarse la quiebra local. O sea, hay un reconocimiento extraterritorial del fenómeno de la insolvencia. Le estaban dando un efecto extraterritorial a la quiebra que la ley Castillo no le daba, la quiebra extranjera, que era la aptitud de causar la apertura de un concurso local. El resto del artículo, del párrafo, decía lo mismo que decía la ley Castillo, ¿no? Decía, la declaración del concurso extranjero es causal para la apertura de concurso en el país a pedido del deudor y acreedor cuyo crédito de los datos efectivos en una república. Sin perjuicio de los tratados internacionales, el concurso extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos tienen que ser pagados en la república para disputar los derechos que estos pretendan sobre bienes existentes en el territorio ni para anular actos que hayan realizado por el concursado. O sea, esto era igual, pero se agregaba esta aptitud de causar, que esto había primero que decir que era una sentencia extranjera, que era una sentencia extranjera de quiebra o concurso, o sea, funcionalmente equivalente a un proceso liquidatorio local, que estaban respetados todos los requisitos de una sentencia, que la sentencia estaba firme, que el deudor había sido personalmente citado, que no había una quiebra anterior en el país, por supuesto, todos los requisitos del 517 en un reconocimiento involucrado para causar la apertura del concurso extranjero, pero no estábamos dándole el exequatur a la sentencia extranjera, no era la misma sentencia extranjera de quiebra. ¿Ahí estamos? O sea, esto parecido pero con esta variante. Segundo párrafo, esta pluralidad de concursos desaparece. Aparece un segundo párrafo que dice, bueno, acreedores locales, abierto un concurso en la Argentina, todos los acreedores cuyo crédito no fuera pagadero en la Argentina, o todos los acreedores cuyo crédito fuera exclusivamente pagadero en el extranjero, o sea, que no fueran acreedores locales. Acreedor local es el acreedor cuyo crédito debe satisfacerse en el país. Todos los que no fueran acreedores locales quedaban postergados frente al concurso en la Argentina. O sea, cualquier acreedor extranjero quedaba postergado frente a los acreedores cuyo crédito fuera pagadero en la Argentina. Ya fuera un acreedor que perteneciera a un concurso en el extranjero o acreedores que estaban en otros países. O sea, toda esta figura así de que no, había que esperar que el concurso el concurso argentino terminara y entonces los acreedores extranjeros recién podían ir, pero uno a uno, individualmente, no podían venir, insinuarse acá, esperar que terminara la masa y entonces dentro de esta masa, si había un sobrante, cobrar dentro de esta masa. No, tenían que venir uno a uno a hacer un juicio sobre el remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es lo que queda para ser entregado al fallido cuando el concurso ha terminado. O sea, esto tenía que terminar para que estos acreedores pudieran venir uno a uno a cobrarse acá. ¿Se imaginan que el acreedor extranjero, ante la posibilidad de que el deudor cayera el concurso, bueno, tenía que esperar
tenían posibilidad de cobrar hasta vaya Dios a saber cuándo. Entonces, Argentina se convirtió en un país de alto riesgo, se encareció mucho el crédito internacional. Como los excluidos eran todos los acreedores cuyos créditos fueran exclusivamente pagaderos en el extranjero, o sea, los acreedores extranjeros, empezaron a aparecer los domicilios alternativos de pago, ficticios en Argentina. Nosotros siempre encontramos la manera de dar vuelta a las cosas. Bueno, hay un artículo muy bueno de Sansinetti de esa época, que lo mejor que tiene es el título, el título es bueno también, decía: artículo 4 de la ley de concurso, historia e histeria de una reforma. Pues se desató todo un lobby para que no fuera tan difícil conseguir un crédito en el exterior. Porque ustedes imagínense que los que comercian necesitan un crédito y los que les van a dar el crédito piensan a ver qué pasa si es que no paga. O sea, evidentemente la situación era difícil. Y esto desató todo un lobby de reforma. Siempre las leyes de quiebras están, con estos intereses del comité, están vinculadas con las crisis económicas. Cuando hay una crisis económica, se termina haciéndole una modificación a la ley de quiebra. Bueno, entonces, resultado de toda este lobby, aparece la ley 22.917, que es la fórmula actual de la ley de concursos, ¿sí? Del artículo 4 de la ley de concursos. El 1, el 2, el 3 siguen iguales. El que siempre se cambia es el 4. ¿Y qué aparece en el artículo 4? De la 22.917. El primer párrafo tiene 4 párrafos. El primero es igual que el de la 11.7, el de la 19.551. La aptitud de causar del concurso extranjero, un concurso local, la preferencia de los tratados internacionales, la imponibilidad del concurso extranjero frente a los acreedores locales para disputarle derechos o anular actos sobre bienes o anular actos que hayan realizado por el concursado. Ese primer párrafo es igual al que veíamos acá en la 19.551. Lo que cambia es esto, que era lo que había desatado el lobby jurídico, ¿no? Y este segundo párrafo ahora vuelve a la fórmula de la ley Castillo, con un subtítulo que es pluralidad de concursos. ¿Sí? Y dice así, vuelve a aparecer la palabrita también. Declarada también la quiebra en la Argentina, concurso en el extranjero y un concurso en la Argentina, declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso extranjero, ¿se acuerdan que acá podían estos venir en igualdad de condiciones y quedaban postergados los del concurso extranjero? Acá dice, los acreedores pertenecientes al concurso extranjero actuarán sobre el saldo una vez desinteresados íntegramente los acreedores locales. Acá se hablaba, ¿se acuerdan?, de sobrante. Y podían cobrar dentro de la masa. Acá también pueden venir y cobrar dentro de la masa sobre el saldo, que es el sobrante, ya no es el remanente como acá, había que esperar que se cerrara el concurso. Podían venir los acreedores, verificarse, pero quedaban en una masa subordinada, esperando que cobraran los acreedores locales. Y cobraban sobre el saldo. Segundo párrafo, pluralidad de concursos. Venía a ser esta primer partecita de la ley Castillo. ¿Y qué pasaba con estos otros? Que acá no estaban en la ley Castillo, no estaban mencionados, pero sabemos cómo funcionaba la interpretación de la jurisprudencia. Bueno, no había en vano pasado todo el 72 y el artículo 19.551
con todo su vigor antes, ¿no? Entonces aparece un tercer párrafo. Ese tercer párrafo dice, bueno, y a estos acreedores pertenecientes que no pertenecen a un concurso extranjero, pero que son acreedores que tienen créditos que son pagaderos en el extranjero, no los vamos a admitir en igualdad de condiciones con los acreedores locales como hacíamos en la ley Castillo. Le vamos a exigir que nos demuestren la reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que nos demuestren que un acreedor argentino puede verificarse y cobrar en igualdad de condiciones en el país en el cual el crédito de ese acreedor es pagadero. Reciprocidad. Respecto de todos estos que no formaban parte de la masa extranjera, no vienen acá en igualdad de condiciones. Tienen que acreditar la reciprocidad. Que los acreedores argentinos en su país van a recibir el mismo trato. No, que los acreedores argentinos en el país donde aquel crédito tiene que pagarse, porque el acreedor extranjero, ¿cuál es el acreedor local? Aquel cuyo crédito es pagadero en la acreedor argentino. El acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero es un acreedor extranjero. Entonces, el acreedor extranjero tenía que demostrar que un acreedor argentino, si iba a un concurso abierto en aquel país, podía verificar si cobrar en igualdad de condiciones que él. Y esto se probaba como se prueba el derecho extranjero, con la prueba de la ley, con la jurisprudencia, con el testimonio de acreedores, de testigos expertos, que eran los profesionales habilitados para decir el derecho. Pero no necesariamente del mismo deudor, cualquier acreedor con cualquier persona. El mismo deudor, porque tiene que ser el concurso. El mismo deudor podía cobrar Que un acreedor hipotético Sí. argentino podía verificar si cobrar en igualdad de condiciones de este acreedor que pretendía cobrar acá. O sea, ¿cómo tratarían a un acreedor argentino si va a su país? Por eso me refiero, sí. No es un acreedor con nombre y apellido. No, Hipotético. Un acreedor argentino. Hipotético argentino en el mismo proceso recibiría el mismo trato en el mismo proceso. Si hubiera un proceso igual allá, Claro. podía ir, si puede ir y verificarse allá, y lo admiten, como nosotros lo admitiríamos acá. Si allá admiten a nuestros acreedores, nosotros los admitimos a ustedes. Esto es, desde el punto de vista del derecho internacional, es una forma más antigua, es una forma de retorsión. Te doy lo mismo que vos me das, si no me lo das, no te lo doy. Es menos valioso. No va con el principio de igualdad de trato del 2611 que ustedes estudiaron. Está criticada por la doctrina esta solución y lo más valioso desde el punto de vista del derecho internacional sería, y más de acuerdo con la idea de la unidad, sería la solución de la ley Castillo. Pero lo que tenemos vigente en este momento es la existencia de la reciprocidad. El juez tiene que aplicarla de oficio y como puede establecer el derecho extranjero, si puede establecerlo de oficio puede hacerlo bien. Si no, la interés es la medida de las acciones, el acreedor tiene que probar la reciprocidad. O sea, tiene que probar que a un acreedor argentino allá lo tratan de la misma manera. A veces el deudor está interesado en probarlo. Y por supuesto, a veces se ha aprovechado en algún proceso la prueba que otros acreedores del mismo país han producido, por ejemplo. Bueno, de cualquier manera llegamos a acreditar la reciprocidad. De oficio, por ejemplo, en el caso Sabaté Sanz, la Corte de Mendoza probó de oficio la reciprocidad. Bueno, y después hay un cuarto párrafo, que es el principio de nuestra ley, como ven, es fraccionadora. No prestamos reconocimiento a quiebras extranjeras, aunque admitimos a acreedores extranjeros bajo ciertas condiciones. O sea, subyace un fenómeno de reconocimiento extraterritorial de la insolvencia, pero con estas limitaciones. Y hay un cuarto párrafo que contempla una hipótesis que está tomada de la llamada hotspot rule, está tomada
de la sección 507 del US Bankruptcy Code americano fue introducida en el año, en la reforma de la 22917. ¿Y qué contempla? Hay otro detalle que me olvidé de comentarles. Acreditar la reciprocidad solo están exceptuados los acreedores privilegiados, o sea, los que no tienen un crédito sobre un bien determinado, porque eso se cobra sobre ese bien. Entonces, no concurren a la masa, liquidan el bien que es asiento de su privilegio. Esta hipótesis, ¿qué es? Los acreedores que no tienen privilegio se llaman quirografarios en la quiebra, o sea, son acreedores comunes o quirografarios. Contempla la hipótesis de que un acreedor quirografario haya cobrado parte de su crédito en el extranjero. Si cobró todo su crédito, va a quedar afuera. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos que cobró? Por el modo que sea. Viene el deudor y dice, yo le pagué una parte afuera. Como no hay inoponibilidad, el concurso nuestro no busca ser extraterritorial, sino nuestro alcance, aspiramos a lo territorial. Si conseguimos algún efecto de nuestra quiebra en el extranjero, será porque las quiebras extranjeras nos brindan reconocimiento. Pero, en principio, no podemos decir, mire, usted cobró en el extranjero, venga y devuelva lo que cobró. No, porque no tiene efectos extraterritoriales. Por eso es que alguien que está en un sistema de fraccionamiento como el nuestro puede estar en quiebra en el país y puede estar en bonis en el extranjero y puede estar en concurso preventivo en un tercer país. Esto posibilita lo que los alemanes llaman el sistema del pillaje. Bueno, entonces entre este round system o sistema de pillaje, bueno, alguien puede ir y cobrar, ejecutar algún bien del deudor en el extranjero y cobrar una parte de su crédito. Va no sé, el hermano del deudor y le pagó. O el deudor viene y se le pagó. O el síndico dice, no, me enteré que le cobró. O el deudor viene y dice, yo cobré. Como sea, teoría du rapport, teoría del informe, nos enteramos. Y estos acreedores ya estaban verificados. Con carácter común, son acreedores quirografarios. Supongamos dos acreedores verificados por sí mismos. A cobró en el extranjero, por el modo que fuera, 40 pesos. ¿Qué hago con los 40 pesos que cobró A? ¿Qué hago con el crédito de A? ¿Usted qué haría? En los 60 horas. ¿Le pagaría 100? No, 60. Usted le bajaría esos 40, los 40 que cobró afuera, y lo pondría en la cola lo último. Lo castigaría porque cobró afuera. Bueno, no seamos tan malos, esperemos un poquito. Pongamos esta hipótesis que usted dice, le bajo los 40 y dejo el crédito en 60. Liquido los bienes del deudor. Me alcanza para pagarle a cada acreedor un 10% de su crédito. Al que tiene 100, ¿cuánto le voy a pagar? 10. A este, ¿cuánto le voy a pagar? Si es cierto, 6. Ahora, fíjense, este cobró 40 y ahora va a cobrar 6. ¿Es justo eso? No, que no cobre nada. Pareciera que, por lo menos como dice el señor, si ya cobró 40, ¿cómo va a cobrar ahora? Entonces, esto de sacarlo del crédito verificado y seguirle pagando, no es la mejor solución. Lo que hay que hacer es compensar sobre el dividendo. Fíjense, este le pago 10, a este ¿cuánto le tendría que pagar? También 10, pero ¿se lo pago? No se lo pago porque ya cobró 40. Entonces no le pago nada. Y lo tomo a cuenta de lo que le pagué. Su crédito indebidamente cobrado queda en 30. Hago un nuevo proyecto de distribución. Sigo liquidando bienes del deudor.
Entonces hago una liquidación de los bienes y una distribución, segunda distribución provisoria. Y pago el 40% de los créditos de los acreedores. A este sobre 100, ¿cuánto le pagaría? 40. A este también, teóricamente, le tendría que pagar 40. ¿Se lo pago? ¿Cuánto le pago? 10. O sea, acá lo que había quedado pendiente sin compensar eran 30. Compenso 30 y le pago 10. O sea, ¿qué cobró afuera? 40 más 10, 50. Este cobró 10 más 40, 50. Restablecí la igualdad entre los acreedores a través del dividendo. Esta es lo que se llama la regla Hodgkin. Vamos sacando del caldero hasta que establecemos la paridad en los dividendos. Se llama así, paridad en los dividendos, el cuarto párrafo. ¿Hay alguna manera en que podamos reconocer una sentencia extranjera de quiebra en nuestro esquema? Fíjense, un concurso en el extranjero es inoponible a los acreedores locales. Puedo usar la quiebra extranjera para decretar el proceso local. Y un acreedor, un concurso extranjero, podría venir y decir que quiere los bienes del deudor en el país para yo llevarme los fondos. Si hay acreedores locales, no puedo, porque el concurso extranjero es inoponible. Si hay pluralidad de concursos, no puedo, tengo que cobrar primero. Y entonces, ¿cómo hago? Si formo parte de un concurso extranjero, estoy postergado. Este caso se planteó en Panerdo, Brasil. La quiebra de Paner en una empresa aérea brasileña estaba en quiebra en Brasil, pero no estaba en quiebra en la Argentina y tenía bienes. Entonces vino el síndico de Paner y le dijo a Boyano, que era juez de primera instancia del juzgado 13 de la capital, liquídeme el patrimonio de Paner, que yo lo quiero llevar para la quiebra brasileña. Pero había que saber si había acreedores locales. Concurso local no había. Era anterior a la 19.551. ¿Qué hizo Boyano? Dijo, bueno, hay que ver si hay acreedores locales. Entonces abrió un proceso informativo ad hoc para ver si había acreedores locales. El síndico de Paner quiso ser y dijo, bueno, voy a abrir un proceso informativo con un síndico ad hoc, publicar edictos y convocar acreedores a ver si hay acreedores locales. Si hay alguien interesado en impedir que esta quiebra se lleve los fondos. El síndico de Paner quiso ser el síndico ad hoc de ese proceso, no se lo admitió la Corte, porque dijo, acá no estamos reconociendo la sentencia extranjera de quiebra. Se publicaron edictos y apareció un acreedor. Pero Paner no estaba en quiebra acá. Entonces, el síndico, que tenía que hacer, abrir un concurso local, liquidar los bienes locales para pagar el que solo acreedor. Paner estaba en donis acá, no estaba en quiebra. Entonces, ¿qué hizo Paner? El síndico de Paner, que era el liquidador de Paner, vino y le pagó al síndico. Estaba en donis, acá podía pagar. Le pagó, lo desinteresó. Entonces se liquidaron los bienes locales en beneficio de la quiebra extranjera. Y se fue, como no había acá intereses, hasta el momento en que los fondos se fueran, podía aparecer un acreedor local y decir, no, hay que liquidar los bienes en beneficio mío. Como he dicho, apareció, pero lo desinteresaron. Ese fue el único caso en donde nosotros reconocimos una quiebra extranjera para permitirle que se lleve fondos en el país. Entonces, nuestro sistema es marcadamente territorialista. Y es difícil. Por eso es importante tratar de avanzar
el sistema de cooperación de la ley de insolvencia de trabajo autorizado. Disculpe, ¿en Argentina también se menciona el uso de tregua o solamente? ¿Cómo? En Argentina también a la empresa se le ¿En Argentina? sí, la empresa debe hacer en Argentina como para declararse en tregua. Tenía bienes acá. Ah, ¿sí? solo bienes. Solo bienes. Ah, no. Tendría representación, sin duda, alguna explotación, pero que estaba en quiebra. Vale. Y como nosotros somos territorialistas, había que declararle la quiebra acá. Claro. Pero nadie había venido a pedirle la quiebra. Y nadie dijo, decía, yo soy acreedor y... Entonces, pero estaba en quiebra afuera. Entonces no podía seguir operando. De hecho, Paner no seguía operando con la compañía aérea. Ah, Era Paner do Brasil. Entonces no podía seguir volando, había dejado de operar, pero tenía bienes acá. claro. Y al encontrarse un acreedor argentino, se quedó. Un acreedor argentino vino al liquidador de Paner y le pagó. Como estaba en bono y pudo pagarle, porque nadie se opuso a que le pagara. Lo desinteresó. No había otros acreedores, se liquidaron los bienes y se fueron para la quiebra de Paner. Fue el único caso en que Argentina prestó la cooperación, pero podría darse en ese caso. ¿No? Bueno, señores colorín colorados, este curso se ha acabado. Felicito por haber avanzado hasta ahora. Gracias. Y Una sola cosa le sumo a clase. Vieron que yo les dije que era magistral, ¿no?